invocar su presencia en este lugar y que Dios nos abra el entendimiento. Padre, nos acercamos a ti en este día, Padre Santo, creyendo y con fe que tú estás en nosotros este día, Padre Santo, y que la palabra que vamos a recibir hoy es para nuestra alimentación espiritual. Señor, permite que esta palabra, esta semilla de fe, se quede en lo más profundo de nuestro corazón, porque la recibimos con amor en el poderoso nombre de Jesús, y por ello te damos todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Hermanos, le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos 8, 19, y este día voy a predicar sobre la salvación o salvos del pecado. La salvación del pecado. Y también voy a hacer referencia que este evangelio del Señor, dice la palabra del Señor en Mateo 24, que el evangelio del reino sería predicado a toda familia y a toda criatura, y luego dice el Señor, vendrá el fin. Esta es una de las profecías que vemos nosotros todos los días tomando lugar en el reino de Dios. Me da la impresión a veces que Dios está levantando más hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Y preparando un pueblo para que cuando se venga la necesidad grande que sabemos que va a llegar, el pueblo esté preparado para hablar del poder de su evangelio. ¿Cuántos creen que el poder, el evangelio de Jesús, el evangelio del Padre, el evangelio del reino es poder para salvación? ¿Verdad? Es poder para salvación, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, creo yo que todavía no se ha descubierto este gran poder del evangelio del reino. Hemos recibido un poquito de el evangelio del Señor, y muchas veces recibimos el mensaje del evangelio diluido, torcido, cambiado, agregándole cosas, quitándole cosas, y tal parece como que estamos viviendo un tiempo de gran confusión y de gran apostasía, porque muchas de las personas que empiezan en los caminos de Dios, en lugar de esforzarse por salir adelante y permanecer en la iglesia, la gente sale de la iglesia. La demostración del evangelio, de lo que es el evangelio, es la necesidad de toda la humanidad. Es lo que la humanidad completa necesita. No importa de qué raza, ni de qué lengua, ni de qué nación. El evangelio del reino es el único evangelio que sana, que libera, que salva y te ofrece vida eterna. Cristo, cuando tomó el cuerpo físico, un cuerpo humano, Él vino a demostrarnos con poder, con prodigio, con fe, todo lo que Él quería que su iglesia hiciera. Exactamente todo. Cristo demostró, Él podía haberlo hecho en el Espíritu, sí, pero tomó un cuerpo humano como el de nosotros. Porque el Señor deseaba, y era el plan perfecto de Dios, que la humanidad se volviera a Dios. ¿Y quién mejor que un humano dando testimonio a otro humano? Que hemos sido cambiados, hemos sido transformados y hemos sido convertidos a Dios por el poder de la palabra de Dios. No por poder de hombres, sino por poder de arriba, de los cielos. Amén. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Habrá un momento en que todos los hijos de Dios manifestarán ese gran poder, el mismo poder
que había en Jesucristo, el Hijo de Dios, para todas las naciones. Ahorita, en estos tiempos, parece que está un cachito acá, otro cachito allá y otro cachito allá del Evangelio de Jesús. Pero en estos tiempos creo yo que Dios sí está preparando hombres y mujeres de fe, hombres con compromiso, hombres que estén recibiendo la palabra de verdad y permitiendo que la palabra de verdad transforme sus vidas. Eso está sucediendo hoy. Cuando Dios haya cumplido con su plan, cuando Dios haya cumplido, cuando el Evangelio del Reino se haya predicado sobre todas las naciones y a toda criatura, el plan de Dios terminará. Habrá el Señor demostrado que su Evangelio es el Evangelio verdadero, es el Evangelio de obra, y también hará ver a la humanidad que Satanás ha sido un mentiroso. Porque eso es lo que viene Dios a hacer. A nombrar a Satanás mentiroso. A unos cristianos todavía les sirve, porque los tiene engañados. Y dice la palabra del Señor, veamos en el libro de Ezequiel 36, versículo 23, que el gobierno del Señor será reivindicado. Veamos lo que dice la palabra. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aleluya. Hermanos, quiero dar un mensaje de santidad en este día. Quiero dar un mensaje de santidad. El Señor dice en su palabra, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. El mensaje de santidad que hoy se da en nuestras iglesias es una doctrina falsa acerca de la santidad. Todo mundo dice ser santo. Todo mundo dice vivir en santidad. Y quieren vivir santidad de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su manera de razonar y de pensar. Y la mayoría de personas que dicen vivir en santidad, en realidad niegan el poder de Dios para salvar del pecado. La gente dice vivir en santidad por muchas razones. Dicen vivir en santidad porque van a la iglesia. Dicen vivir en santidad porque parece que son partes del coro de la iglesia. Dicen vivir en santidad porque dan diezmos y ofrendas. Hermanos, la santidad la da Dios, porque Él es santo. Él es el que es el santo y nos hace santos a nosotros. Aleluya. Amén. La santidad no la podrás ver, Dios la conoce. Ahora hoy en día la gente quiere ver qué tan santo eres cuando tú te comportas de cierta manera, o te vistes de cierta manera, o caminas de cierta manera. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros recibimos la santidad de Dios porque Él es santo. Y cuando lo recibimos a Dios, recibimos también su santidad. El Señor, a través de su santidad, amén, tiene el poder de salvarnos del pecado. Aleluya. Amén, aleluya. Muchos quieren empezar bien a ser santos No, Dios primero tiene que limpiarnos del pecado. Dios primero tiene que borrar, destruir el pecado en nosotros para que podamos ser santos. Hay gente que empieza por ser santos sin abandonar el pecado. Hay gente que se jactan de la santidad delante de los hombres y hacen creer a los hombres que viven santos, cuando en realidad sus vidas viven en pecado. Y de eso hay mucho.
mucho religioso que todavía no se ha dejado limpiar por el poder del Evangelio del Señor. Muchos no solamente son incrédulos, no creen en nada, no creen en nada. Usted podría creer que la iglesia cristiana todavía, el gran porcentaje de los miembros de la iglesia cristiana son incrédulos. Son incrédulos, ¿por qué? Porque han recibido solamente una porción de la palabra de Dios, han recibido una porción del evangelio del poder de Dios, han recibido un pedacito. Haga de cuenta que existe un rompecabezas y cada iglesia, cada religión, cada denominación tiene un pedacito de ese rompecabezas. Muchas veces nosotros no podemos percibir nuestras propias faltas, nuestras propias fallas. Y cuando no lo hacemos es porque todavía hay orgullo y porque todavía estamos soberbios y estamos de espaldas a Dios. Porque la misma palabra, que es la luz en las tinieblas para nosotros, ilumina nuestro ser, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras obras, vaya hasta nuestras intenciones. Amén. Amén. La palabra de Dios. Hermanos, si en algo tiene que creer, usted cree en la palabra de Dios. Si en algo quiere usted, si usted quiere permanecer en el Señor, permanezca en su palabra. Permanezca en su verdad. La verdad, tarde o temprano, lo hará victorioso a usted de cualquier pecado o de cualquier otra debilidad que usted tenga, si usted permanece en Él y Él en usted. Muchas veces, para la persona que no vive en santidad, le es difícil discernir cuál es el mayor error o el menor error en ella o en él. Y eso también, hermanos, es que la gente no está dependiendo de la palabra de Dios como la luz que vino a las tinieblas. Pero veamos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién? ¿Quién? El mismo Dios de paz. ¿Quién nos santifica por completo? Dios. La santidad no es lo que dice el hombre que es lo que dice Dios que es, y Él es santo. Por eso Él nos santifica a nosotros. Y dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando que la iglesia del Señor debe de permanecer en santidad, pero no en una santidad mentirosa, ni en una santidad falsa, en una santidad verdadera, porque el mismo Dios de paz nos da la santidad. Amén. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4:3. Se me hace que es esa. Sí, 4:3. Vean ustedes. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aleluya. Amén. ¿Por qué la palabra del Señor dice que de fornicación y no menciona otros pecados? Porque la fornicación es el pecar contra el templo de Dios, que es el Espíritu de Dios. Y cuando pecamos contra el templo de Dios, que es morada del Espíritu de Dios, nos apartamos de Dios. Nuestro templo puede estar ocupado por espíritus inmundos. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí la palabra del Señor es muy clara. Y hermanos,
Déjeme decir una cosa, no voy a limitar la predicación de Dios. No voy a limitar la palabra de Dios. La verdad es que nuestras iglesias están llenas de personas fornicarias. Personas que yo estoy segura que si se les pudiera a ellas evangelizar con el evangelio del reino, yo estoy segura que muchos de ellos abandonarían sus vidas de pecado. Pero mientras esto no existe en las iglesias cristianas, la santidad que se promueve en estas iglesias es una santidad falsa. A mucha gente le hacen creer que si vives en pecado, aunque vivas con un hombre o con una mujer y vivan en la misma casa y estén unidos, aunque no haya matrimonio de por medio, para muchos pastores, y yo no entiendo de dónde sacan esto, pero muchos pastores han dicho que están bien con Dios, aunque no se casen, que lo que cuenta es el amor. Y la verdad es, hermanos, que eso no es lo que dice Dios. Casado es casado y soltero es soltero. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hacerlo agradable a Dios es tratar de vivir en la santidad de Dios, porque vivir en la santidad de Dios es vivir en la voluntad de Dios. No lo que nosotros pensemos, no son opiniones personales. Amén. Sí, amén. Vamos a ver Hebreos 12, 14. Dios. Hebreos 12, 14. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir santidad? Santidad es santificar, es ser santo, es vivir en santidad, es ser santificado, es santificación, y es la misma palabra que se usa para los dos departamentos del santuario. Significa lo que ha sido puesto aparte para Dios. Apartado para Dios. Apartado para Dios, dice. Y una persona santificada es una persona cuya vida está dedicada a Él. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que aquí todos están viviendo en santidad. Yo los conozco a ustedes, hermanos. Y yo creo que ustedes han recibido el mensaje. Y yo creo que ustedes tienen buen testimonio delante de Dios. Y yo estoy segura que no ha sido fácil, porque la tentación siempre ha estado allí. Amén. Pero sabemos, ¿verdad?, que la fortaleza viene de Dios y a través de su santidad. Hermanos, déjenme decir una cosa. Cuando la persona logra entender y a vivir la santidad de Dios, esta persona viene a ser la persona que Dios quería que sea. Y cuando esto ocurre en nosotros, con más gracia y con más gozo, nos negamos a pecar o a cooperar con el diablo de entrar en tentación. El perdonar, o sea, el plan de salvación se debe totalmente al perdón del pecado. Oigan lo que les voy a decir. Si no hay arrepentimiento y no hay perdón por el pecado, no puede haber restauración completa. Aleluya. Vuelvo a decir otra vez. Es necesario que para llegar a la santidad de Dios es necesario que el perdón
que el pecado sea perdonado. De otra manera, son dos etapas del hombre, son dos etapas de la humanidad. El venir a pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, para que Dios, para que la obra del Espíritu Santo empiece la restauración del hombre. Si no hay arrepentimiento y no hay perdón de pecados, no puede Dios lograr la santidad de nosotros, porque para ser santos necesitamos entrar en el proceso de restauración. Y restauración no puede venir a nosotros por el poder del Espíritu Santo si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero vean ustedes algo. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Vuelvo a repetir otra vez. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Por eso le llamé a esta predicación la salvación del pecado. Porque esta palabra que acabo de decir tiene mucho peso en nuestro proceso a la santidad de Dios. Vuelvo a repetir otra vez. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. Y ahorita voy a explicar por qué. Aunque la persona dé testimonio de que ha venido a Cristo, pero si no se ha arrepentido de sus pecados, esta persona no está en el proceso de restauración, porque para recibir la santidad de Dios y recibir la plenitud del Espíritu Santo, debemos primeramente entregarnos a la obra transformadora del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. ¿Entienden esto? Sí, amén. Dios da el perdón del pecado. Vuelvo a repetir, esto es bien importante que nosotros comprendamos hoy. Dios da el perdón del pecado con una condición. Iglesia del Señor, abra del entendimiento, abran su corazón a Dios, porque Dios da el perdón del pecado con la condición de que nosotros mismos rompamos con el pecado. Con el pecado. Mucha gente viene, llora, su conciencia está cargada porque ha cometido pecado, pide perdón a Dios y cree que Dios le ha perdonado. Pero la mejor señal de que Dios te ha perdonado es cuando tú mismo o misma estés dispuesto a romper con el pecado, abandonar el pecado. Entonces el perdón de Dios se hace efectivo en tu vida. Y cuando el perdón de Dios se hace efectivo en tu vida, empieza la restauración interna. Aleluya. La santificación, ¿qué es la santificación? Cuando nosotros empezamos, cuando Dios nos ha perdonado, cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando nosotros nos hemos arrepentido es porque conscientemente sabemos que estamos en la condición tan pobre espiritualmente y moralmente que hemos permitido que el pecado controle nuestro ser y nos ha debilitado. Y porque nos ha debilitado, necesitamos la restauración en el Señor, la restauración obra del Espíritu Santo. La santificación es apartarse del pecado. Y eso nos da una indicación, ¿verdad? Que la liberación del poder viene, del pecado, viene la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos apartado del pecado. Pero déjeme decir una cosa. En el momento que tú te apartas del pecado, no eres victorioso. Amén. Todavía no llega la victoria. La victoria llega cuando tú le permites a Dios que restaure tu persona, que restaure tu vida moral, que restaure tu vida espiritual, y entonces cuando Dios haya terminado, recibirás la victoria.
Mucha gente dice, no cree que este es un proceso, pero este es un proceso. Mismo Dios cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo en 6 días. Fue un proceso. Amén, amén, así es. Amén. Amén. Y en el 6º día dice la palabra del Señor que Jehová miró su obra y dijo que todo lo que él había hecho era bueno. Amén. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener en nuestra restauración, dándonos, entregándonos a la obra redentora, a la obra transformadora del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el perdón? Cuando tú vienes a los caminos de Dios y estás dispuesto a dejar tu vida de pecado o algún pecado que te haya marcado tu vida, que haya destruido tu vida, haya destruido tu matrimonio, haya destruido tu relación con tus hijos, haya destruido tu salud. El perdón de Dios, cuando tú estás arrepentido, el perdón de Dios neutraliza el efecto del pecado. En otras palabras, Dios te perdona y pone un alto a los efectos secundarios del pecado. ¿Me están entendiendo? ¿Está claro eso? ¿O no me están escuchando? Porque los veo muy apagados, como que se me quedaron dormidos. ¿Está el diablo durmiéndolos? Porque yo estoy despierta y estoy más vieja que ustedes. El perdón del Señor es neutraliza el efecto del pecado. En otras palabras, por eso nos sentimos bien cuando nosotros pedimos perdón a Dios y sabemos que Dios nos ha perdonado. Nos sentimos bien. Es como que Dios inmediatamente tomó el poder del pecado y la condenación y la quitó, la hizo a un lado. ¿Ven? Pero lo siguiente es la restauración del poder para obtener la victoria completa. Hermanos, esto es lo significante en esta enseñanza y en esta predicación. Que muchos piden perdón a Dios, se sienten bien, pero no se entregan al poder transformador del Espíritu Santo para que los renueve y los restaure. El pecado deja secuelas muy fuertes, deja mucho dolor, enfermedades causadas por el pecado. El pecado deja al hombre destruido, en una condición deplorable, triste, abatido, descorazonado, desilusionado. Ese es el pecado. Y esa es la manera en que nosotros llegamos a Dios. Porque nosotros participamos tanto tiempo con el pecado, que el pecado toma control absolutamente de nuestra mente. Toma control de nuestra voluntad. Sí. Aun cuando queremos hacer buenas obras, no podemos, porque estamos atados por nuestra mente y todo nuestro ser está atado por los lazos del pecado. Muchas veces podemos tener las mejores intenciones de hacer las cosas mejores, pero eso no se va a lograr, no en el Señor, porque necesitamos el poder de Dios, el poder renovador y restaurador que ofrece el Espíritu Santo. Y lo hace a través de su presencia, a través de la oración, a través de su palabra, que la palabra es el camino que nosotros debemos de seguir. Aquí empieza la obra restauradora de Dios. Cuando nosotros hemos sido perjudicados por el pecado, es tan fuerte el poder del pecado en nosotros que sentimos que no hay esperanza. Y este sentir es como una culpa que pesa sobre nuestras espaldas y sobre nuestra mente a diario. Sentimos remordimiento, sentimos amargura, sentimos resentimiento,
culpamos a todo mundo, estamos completamente heridos, estamos completamente desnudos, porque eso es lo que causa el pecado, nos desnuda. Y aparte de eso, causa en nosotros, en nuestros cuerpos físicos, en nuestros cuerpos corporales, la tortura de la conciencia, de una conciencia que pecó. Y como siempre pecó, va a tener siempre al diablo señalándole, pecaste, pecaste, pecaste. Y entonces empieza a abrirse este hombre o mujer y dice, que no se compadecerá nadie de mí, soy pecadora y necesito ayuda. Entonces llega el evangelio del reino, aleluya. Aleluya. Wow. ¿Hay paz? ¿Hay esperanza para el pecador? Sí. Y hay esperanza con el pecador, especialmente cuando la iglesia que ha recibido el poder de Dios y ha sido restaurado y ha sido santificado para la obra de Dios, no se quede callada. Lleve el evangelio del reino. Predique el evangelio de amor, predique el evangelio de paz, predique el evangelio de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A esta persona se le predican las buenas nuevas. Aunque sus pecados, dice la Biblia, sean rojos como escarlata, serán emblanquecidos como la nieve, dígaselo al pecador. Aunque fueran rojos como el carmesí, dice la palabra del Señor, serán como blanca lana, dígaselo al pecador. Esa es la esperanza que está buscando el pecador. Esa es la puerta que está buscando el pecador y es la puerta que tenemos que ofrecerle. Que Cristo es la puerta. Aleluya, sí Señor. Que Él tiene el poder de perdonar todo pecado, sea pequeño, sea grande. Que está salvo. Qué liberación tan maravillosa, la liberación que nuestro Dios y Redentor ofrece a la humanidad hoy en día. Descansemos en Él y no en una conciencia tormentosa. Eso es lo hermoso, que cuando venimos al Señor, sabemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestro ser, que hubo alguien que se compadeció de nosotros. Que hubo alguien en que pudiéramos confiar, aunque no le vimos, aleluya. Que nos acercamos a Él, que nos abrazó, que nos acobijó con sus alas y que estamos guardados bajo sus alas, aunque no lo vemos, aleluya. Y todo es por fe. Porque un día alguien llegó con el evangelio de poder, el evangelio que tiene el poder de cambiar, de restaurar y de hacer de ti un pecador victorioso sobre el pecado. Aleluya. El pecado que te causó tanto mal, ódialo, odia el pecado, ya no permanezcas en él. Él es tu peor enemigo, el pecado es tu peor enemigo. Estás desnudo delante de Dios. Si como cristiano todavía sigues pecando, aleluya. Así es, amén. Te ha debilitado tanto el pecado que sí podrás venir a la iglesia y puedes cantar gloria a Dios y voy a orar al Señor y voy a hacer esto. Te estás haciendo tonto solo. Así es, amén. Estás solo, estás desnudo delante de Dios. Amén, Tú amén. tienes que vestir vestimenta de santidad y ser uno con el Señor. Y entonces el Señor te recibirá. Aleluya. Gracias, Padre. Cuando el pecador viene al Señor y da testimonio que sus pecados han sido perdonados, Dios empieza a obrar. ¿Cómo? Ustedes, los cristianos, alguien me dijo, ustedes los cristianos tienen un Dios imaginario. Pues mira, si ese Dios que yo me imagino me salva, gloria a Dios. Amén. Mi Dios no está pintado porque está demasiado grande para ser pintado. Ni ponerlo en una estatua, ni ponerlo en una imagen. Amén. Amén. ¿Es cierto, Lourdes? Aleluya. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, hermanos, empezamos a sentir, empezamos a experimentar que esta tierra que en un tiempo estuvo dura, que esta tierra que en un tiempo estuvo como un desierto, solada,
tierra. Empieza esta tierra a sentirse húmeda, a sentirse fértil. Ahora ya podemos gozar de los campos verdes, aleluya, y no del desierto que traíamos en nuestra alma, porque así venimos al Señor. Hay gente que dice que los cristianos pasan por un desierto. No, hermano, no, hermano. Los que pasan por un desierto son los pecadores. El cristiano no debe pasar por un desierto. Esa es la excusa que se dan porque son desobedientes y son orgullosos y soberbios. Porque la vida, la mejor vida, la vida abundante es Cristo. Y Cristo no es un desierto. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él promete vida abundante para todo aquel que esté en Él. Amén, amén. Estas enseñanzas de la iglesia ecuménica. Ay, que estoy sufriendo, estoy pasando por un desierto. Mentiras, mentiras. Revísate, examínate. Mírate de dónde saliste del camino alumbrado, del camino verde, del camino bueno. Dime, haz un examen. ¿Y dónde es que dejaste a Jesús? Le pasó a María y a José en aquel tiempo cuando el Señor tenía 12 años. Dice la Biblia que iban María y José con Jesús. Y de repente Jesús se le desaparece. Y cuando se dieron cuenta, ya no lo encontraron. Jesús se había desaparecido. Y dice la Biblia que el Señor a los 12 años entró a la sinagoga a compartir el reino de Dios con los maestros de la ley. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer María, José y María cuando el niño Jesús se les desapareció? Salió del camino. Hermanos, tuvieron que regresar al mismo lugar donde lo perdieron. Y así nosotros también, como hijos de Dios, debemos de revisarnos todos los días y saber si todavía estamos en la fe. Que estemos permaneciendo en la fe. Y si no estamos en la fe, examinémonos y démonos cuenta dónde es que dejamos al Señor, porque otro nombre para el Señor es fe. Porque viene de arriba. El hombre es como un barco. El hombre es como un barco que se descompuso en alta mar. Y es revolcado a la orilla. Revolcado, llevado por hombres a la orilla. Donde pueda estar salvo. Donde pueda restaurarse. Donde pueda repararse el barco. Así somos nosotros también. Nosotros éramos como ese barco. Ese barco que sufrió grandes lesiones, grandes heridas en alta mar. Nos descompusimos. No sabíamos si íbamos o llegábamos. Andábamos medios extraviados. No aparte extraviados, pero con una gran carga de pecado y de maldad. Ahora estamos estacionados en un lugar y Dios desea que empecemos las reparaciones, la restauración de este barco. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo, hermanos. Es necesario hacerlo. Este proceso se le llama el Señor la restauración. Y esta restauración se llama santificación. Mientras Dios te está restaurando, estás recibiendo tu nivel de santidad. ¡Aleluya! Amén, amén, así es. Amén. Amén. Sí, Señor. Esto incluye el cuerpo, alma y el espíritu. Cuando la obra de Dios es terminada en nosotros, el hombre viene a ser santo. Está completamente santificado y restaurado a la imagen del Dios que lo creó. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere hacer de nosotros las personas que originalmente Él creó. Nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso debemos de aprender más del carácter de Dios y imitarlo y adaptarlo como nuestro carácter. Aleluya. Esto solamente viene a ser una demostración de lo que el poder del Evangelio del Señor puede hacer en favor de un hombre pecador, de un mundo que necesita ver la luz verdadera. No, hermano, no le pinte cuadros a la gente. Dígale que Dios le ama.
Dígale que Dios tiene el poder de perdonar pecados grandes y pequeños. Dígale que Dios tiene el poder de convertir esos pecados oscuros en blancos. Él solamente tiene el poder, nosotros no. Nosotros también tenemos que depender de Dios. Primera de Corintios 1:2. En la Biblia, el proceso es como la obra terminada y son llamados la santificación. Cuando Dios termina el proceso de su obra, el Señor le llama santificación. Por esa razón, hermanos, los hermanos son llamados santos y santificados, aunque no hayamos alcanzado la perfección. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Aleluya. Primera de Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, amén. Vean ustedes los que se apartan de la iglesia, los que se apartan del cuerpo de Cristo, no tienen chance de restauración. Porque son rebeldes todavía, porque son soberbios todavía, hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios está hablando hoy a la iglesia, aleluya. Amén. Segunda de Corintios 1:1. Segunda de Corintios 1:1. Sí. Amén. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Vean ustedes que una vez que nosotros somos perdonados y estamos en el proceso de la restauración y estamos en el proceso hacia la santidad, no tenemos que ser perfectos para llamarnos santos. Aleluya, amén. Vamos a ver Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 1. 2:1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vean ustedes, aquí Hebreos 1 nos está dando una palabra de alerta, ¿verdad? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, poner por práctica lo que hemos oído, empezar a obrar sobre la palabra que Dios nos ha dado y obedecer a su palabra, dice, no sea que nos deslicemos, porque puede también que nos deslicemos. Hermanos, un santo puede deslizarse, amén, eso es lo que quiere decir la palabra. Pocos cristianos hay que hayan obtenido la victoria sobre algún pecado que antes les molestaba grandemente y los vencía. Muchos eran esclavos del pecado y ahora muchos también son victoriosos. Amén. El pecado ha dejado de ser una tentación, y cuando el pecado ha dejado de ser una tentación para ti y para mí, esa es la señal que hemos sido santificados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. No te esperes verte con una cara triste, sin reírte, con una corona arriba, una cara lánguida, para que piensen que eres santo. Amén. Somos santificados, somos gozosos, somos libres. Amén. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos son libres por la palabra del Señor? Amén, amén. Aleluya. Debemos estar gozosos siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado del pecado. Amén. Cuando la obra del Señor es terminada, cuando haya adquirido, oigan, victoria, cuando haya adquirido victoria sobre el orgullo, sobre la ambición, sobre el amor al mundo, la victoria sobre todo mal estará lista para ser trasladado. ¿Verdad? Creo que en Colosenses, vamos a ver, no lo puse aquí, pero Colosenses aquí nos da una palabra
¿Cuál Colosenses qué? Colosenses, creo que es Colosenses 11, me parece. Colosenses 11. Ajá. Ahorita les digo, hermano. No, no tiene aquí, no. Ah, pero sí. Es. Ahorita te digo. Ay, no tiene 11, no sirve. Es 2:11 creo que es. 2:11. Me parece que. Ahorita te digo. Colosenses. No, no es Colosenses. Yo me equivoqué con la palabra, pero no. Después se las doy, hermanos. Cuando la persona ha sido probada en todos los puntos, en todas las áreas débiles que tenía que vencer, ¿verdad? Y cuando somos probados y no nos dejamos llevar en tentación, hermanos, hemos vencido al enemigo. El enemigo, aunque ponga tentaciones en nosotros, no encontrará nada en nosotros que nos sirva. Amén. Amén. Esa es la mayor victoria que hemos obtenido sobre el pecado. Satanás no tendrá más manifestaciones para el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador se ha sometido a Dios y el diablo ha huido de él, como dice Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo. Cuando nos sometemos a Dios, vivimos nosotros en santidad, nos negamos a participar con el pecado y las tentaciones del diablo. Nosotros ya en santidad, ya restaurados, ya libres del pecado, tenemos toda la confianza de presentarnos sin falta delante del trono de Dios. ¡Aleluya! Santo. Diablo mentiroso. A mucha gente lo ha convencido que es imposible vivir en santidad. Y esto va a ser nuestro sello. El sello de santidad. Estamos salvos y sanos. Cuando la palabra habla de sanidad, cuando la palabra dice salvación, es porque la puerta, has entrado por la puerta, Dios ha perdonado tus pecados. Pero la sanidad es la restauración del hombre, esa es la sanidad. Porque la sanidad te restaura la mente, cuerpo y espíritu. Restaurado. Esta es la verdadera sanidad. Dios ha terminado su obra en ti. Completamente restaurado. Hermano, este es evidente que el evangelio del reino realmente salva, sana, libera, restaura, santifica. Y al final de los tiempos, como dijo el Señor en su palabra en Mateo 24, este evangelio del reino será predicado a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. Este es el evangelio que debemos nosotros predicar. El evangelio de santidad, el evangelio de entrega. ¿Verdad? En los últimos años de la tribulación, el último año de la tribulación, este año traerá gran final, gran dolor, gran prueba a la humanidad. Caerán plagas, según la palabra del Señor, destrucción por todos lados. Muchos nos hallaremos frente a la muerte, pero nosotros, los hijos de Dios como Jacob, nos mantendremos firmes en nuestra integridad, firmes, así de pie, paraditos en nuestra fe, no participando con la tentación del diablo. Nada nos podrá hacer pecar porque nos mantenemos firmes. Y entonces la palabra del Señor, Apocalipsis 14:12, esto será una realidad en nosotros, ¿verdad? 14:12, sí. Entonces dice la Biblia, en aquel tiempo, fíjense, el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, en el cual ya la obra de Dios es perfeccionada, ¿verdad? Para todos nosotros y los que vivan en aquel tiempo, si nosotros no vivimos. Dice la Biblia
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, ¿de quién? De los santos. De los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén. Los santificados. Han pasado por el proceso del perdón. Amén. Han pasado por el proceso, ¿no es cierto?, de restauración. Han entregado sus vidas a la obra redentora del Espíritu Santo y nos ha convertido ahora en santos, pero no en la santidad de lo que hoy se enseña que es santidad, sino el proceso del perdón y la restauración del hombre interno. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, tenemos toda la herramienta de parte de Dios para ser victoriosos. Si no quieres ser victorioso, no lo sea, pero la herramienta está disponible para todo aquel que lo desee. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y ya, hermano, yo estoy segura que